Urgencias, 3 de la mañana. Una madre llega con su niño de 2 años en brazos, pálida, y nos dice: doctor, tiene 39.5, se me muere, su cerebro se va a quemar. Esta historia la he vivido muchísimas veces en urgencias y la pregunta que todo se hace es: ¿cuándo la medición del termómetro nos puede matar? Soy el Dr. Charles y esto es Descifrando tu cuerpo, transformando tu vida. Descifrando el cuerpo, transformando tu vida. Es cierto, a los 42 grados centígrados las proteínas se cocinan como la clara de un huevo. Pero ¿y si te dijera que hubo un hombre que sobrevivió a los 46.5 grados centígrados? Hoy vamos a conocer cómo el cuerpo humano sobrevive a lo imposible. Y más importante, te voy a dar las herramientas para que tú en tu casa sepas cuándo la fiebre es tu aliada o debemos preocuparnos y buscar ayuda médica. Vas a saber también algunas curiosidades como que se necesitó 1 millón de mediciones y más de 25.000 pacientes para determinar cuál es el valor normal de la temperatura en el termómetro. Vamos a saber también cuál fue la persona que resistió la temperatura corporal más baja y aún así sobrevivió. Quédate hasta el final que te estaré enseñando cómo Willie Jones desafió la biología humana y nos contó su historia de los 46 grados centígrados. La fiebre no es el enemigo, es la respuesta coordinada de tu sistema inmune. La ciencia nos sigue sorprendiendo. Estudios del 2024 demostraron que la hipertermia controlada, es decir, la fiebre, ayuda o agiliza el metabolismo de los linfocitos T y los optimiza en su lucha frente a las infecciones virales y bacterianas. Es por ello que reducir de manera artificial la fiebre en algunos casos puede afectar nuestra primera línea de defensa. Buscamos confort, no un número en el termómetro. Ahora vamos a hablar de la fiebre en niños y en adultos, que vamos a ver que tiene características distintas y aspectos muy importantes a lo que hay que prestarle atención. Pero antes de ir a ello, quiero contarles sobre el milagro del hielo, que es el récord mundial de la persona que ha sobrevivido a la temperatura más baja, que fue de 13.7 grados centígrados o lo que es lo mismo, 56.7 grados Fahrenheit. Se trata de la radióloga sueca Anna Vangelholm, la cual en el año 1999 sufrió un accidente mientras esquiaba y quedó atrapada bajo el hielo en agua congelada durante alrededor de 80 minutos. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y estuvo muerta clínicamente, es decir, sin latidos cardíacos y sin respiración. Como dato muy curioso, tenemos que lo que sucedió fue que su cerebro se congeló tan rápido que redujo al mínimo los requerimientos de oxígeno corporales y por ello pudo preservar sus órganos hasta que fue encontrado. Los médicos aplicaron el principio que nadie está muerto hasta que no esté caliente y muerto, y gracias a eso logró sobrevivir. Algo espectacular y que nos ilustra mucho de los milagros de la biología humana. Bueno, vamos a hablar entonces de dos elementos que tienen características similares, pero que en algunos aspectos tenemos que diferenciar. Por un lado, vamos a tener la fiebre en niños y por el otro, fiebre en adultos. Habíamos convenido que la fiebre es un mecanismo de defensa, ocurre en el centro termorregulador del hipotálamo a nivel cerebral, quien controla la forma o el momento en que el cuerpo debe subir o elevar esas temperaturas buscando destruir los microorganismos que pueden estar causándonos daño en el cuerpo. Básicamente es el mismo principio que aplicamos cuando hervimos el agua, hacemos la cocción de los alimentos, hervimos leche. Todo esto se realiza para lograr que con la elevación de la temperatura estos microorganismos patógenos, que pueden ser virus, bacterias, terminen destruyéndose. Lo mismo, de una manera sabia y perfecta, hace nuestro cuerpo.
cuando tenemos una agresión en nuestro organismo de algún tipo de estos microorganismos, eleva la temperatura buscando destruirlo. Por eso es muy importante tener claro el valor que tiene la fiebre como nuestra primera línea defensiva o la activación de todo nuestro sistema inmune. Aún así, veremos en qué momento sí es beneficioso mantener o dejar que nuestro cuerpo se defienda y en qué momento debemos tomar otras medidas. No podemos tratar de la misma manera la fiebre en niños que en adultos. Las diferencias fisiológicas son importantes. Primero vamos a ver en cuanto al niño el área de superficie. La superficie corporal del niño es mucho mayor en relación a su peso. Por tanto, pierden agua y calor mucho más rápido que los adultos. En este caso, lo más preocupante es la deshidratación y no el daño cerebral. Otra de las cuestiones importantísimas en los niños son las convulsiones febriles. Es un cuadro espectacular que generalmente asusta muchísimo a los padres o las personas alrededor de los niños y que se produce generalmente entre los 6 meses y los 5 años, secundaria a la fiebre. Si bien es cierto que es un cuadro que genera mucha preocupación, en la parte práctica no deja secuelas neurológicas posteriores a ese niño, no suele dejarlas, y tiene que ver no con el valor que tenga de temperatura corporal, sino con la rapidez que pueda subirle esa fiebre, debido a que en el caso de los niños pequeños su sistema neurológico es inmaduro todavía y por tanto no reacciona o no tiene los mecanismos para adaptarse a esos cambios bruscos de temperatura y como consecuencia convulsiona. Por otro lado, en cuanto a la fiebre en niños, tenemos que ser especialmente cuidadosos con el foco infeccioso, debido a que muchas veces la única expresión de una infección severa y potencialmente mortal en niños es la fiebre. Estamos hablando de las meningitis, de infecciones urinarias que pueden llevar a sepsis en los niños y que por tanto la fiebre puede ser el único elemento que nos avise o nos esté alertando sobre este particular. Del lado de los adultos, las reservas fisiológicas suelen ser mucho mayores que en los niños y por tanto toleran de mejor manera la fiebre. Pero existen casos o situaciones especiales como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas o cardiopatías anteriores donde la fiebre elevada puede significar un especial riesgo, teniendo en cuenta que por cada centígrado que se eleva la temperatura, el corazón late 10 veces más rápido. Otro elemento en el caso de los adultos es las causas, que suelen ser con mayor frecuencia autolimitadas por virus que se eliminan solo y por tanto puede la fiebre desaparecer sin que tomemos ninguna medida especial, pero están también los casos en que si la fiebre persiste nos obliga con mucha rapidez a buscar causas subyacentes, porque pueden ser la expresión de otras enfermedades mucho más serias que van desde infecciones bacterianas en progreso o instauración hasta neoplasias que puedan ser este síndrome febril su primera expresión. Otro de los elementos del lado de los adultos tenemos la respuesta al tratamiento, que suele ser mucho mejor tolerada en el caso de los adultos. Aplicándole las medidas generales y tratamientos habituales suelen desaparecer con mucha más facilidad que en los niños. La medicina moderna, respaldada por guías del 2025 como la de la Sociedad Italiana de Pediatría, nos dice que debemos tratar al paciente y no al termómetro. Un niño con 39,2 grados centígrados de temperatura que esté tranquilo jugando, que no tenga mayores cambios, es menos preocupante que un niño que tenga 38,2 grados centígrados pero que esté somnoliento, que esté triste, que esté deshidratado. Vamos a ver ahora el manejo en casa y las señales de alarma. Pero antes de pasar a esta parte quiero contarles cómo fue que llegamos a determinar cuál era el valor normal para la temperatura corporal. Esto se lo debemos al alemán Karl Reinholz,
August Gunderlich, que en 1851 tomó más de 1 millón de mediciones de temperatura a 25.000 pacientes para determinar que los 37 grados centígrados sería la temperatura normal en las personas, y a partir de ahí determinar los rangos aceptados y cuándo aparece la hipertermia y cuándo estaríamos hablando de hipotermia. ¿Qué debemos hacer en casa? Tiene como base fundamental el confort y el agua. Lo primero es la hidratación. Vamos a tratar de que beba agua de forma continuada. Puede ser leche materna, sales de hidratación o sueros de hidratación en pequeñas cantidades pero continuas. Lo otro es el confort térmico. Es importante no abrigarse demasiado y mantener una temperatura en el entorno entre los 20 a 22 grados centígrados. Otro de los pilares de lo que podemos hacer en casa son los medios físicos. En este caso tenemos los baños tibios, si es que la persona o nuestro paciente lo desea o eso le conforta. Muy importante aquí no dar baños de agua fría ni alcohol, porque esto causa vasoconstricción, llevando a que se eleve la temperatura interna. Podemos también aplicar los paños o compresas húmedas en diferentes zonas del cuerpo. Los antipiréticos o medicamentos para bajar de manera artificial la fiebre. La sugerencia es que se use el paracetamol y el ibuprofeno. Este último en caso de niños a partir de los 6 meses y para todos los casos bajo una indicación médica previa, teniendo en cuenta el cálculo de la dosis que debe realizarse siempre en los casos pediátricos. Y en adultos, además, tener en cuenta que no existan alergias a ninguno de estos dos medicamentos previos. No recomendamos que usted se automedique en casa, sino que estos sean orientados a prescripción de facultativos. Y ahora vamos con lo vital. ¿Cuándo correr a urgencias sin importar el número? Para todos, cuando exista rigidez de nuca, es decir, la imposibilidad de llevar nuestra cabeza hacia el mentón, somnolencia, letargo, que no responda cuando le hablamos o al llamado, además de eso, que haya notado que pasa con somnolencia más de lo habitual, en esos casos siempre debemos correr a urgencias. Adicional, cuando aparezcan manchas o las llamadas petequias en la piel, que estas manchas no desaparecen cuando la presionamos. Esto es un signo de alarma y debemos correr a urgencias sin importar qué temperatura esté marcando nuestro termómetro. Adicional a todo esto, en los niños, cualquier fiebre en un lactante menor de 3 meses debemos acudir inmediatamente a urgencias. También si presenta deshidratación que lleve, digamos, 4 o 6 horas sin manchar el pañal, debemos también asistir a urgencias. Y si este niño tiene exceso de llanto, está irritable, es una condición que, a pesar de lo que esté marcando el termómetro, debemos inmediatamente acudir a urgencias. El cambio real ocurre cuando dejas de tenerle miedo a los síntomas y comienzas a confiar en la máquina perfecta que es tu organismo. El cuerpo no comete errores, comete estrategias. Para concluir, vamos a ver el gran misterio del caso de Willie Jones, que tiene el récord Guinness mundial de haber sobrevivido a la temperatura más elevada nunca antes registrada, que fue de 46.5 grados centígrados, o lo que es igual 115.7 grados Fahrenheit. El 10 de julio de 1980, en la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, Willie Jones fue hospitalizado en el Gray Memorial Hospital, producto a un golpe de calor durante temperaturas extremas a las que se expuso. Estuvo hospitalizado durante 24 días y sobrevivió sin daño cerebral. Debemos aclarar
que este caso se trata de una hipertermia por agente externo, donde su organismo perdió la capacidad de regular su temperatura y subió a niveles incontrolados. Esto es totalmente distinto a la fiebre, que generalmente es secundaria a infecciones y que no suele tener valores superiores a los 41 grados centígrados. Son casos distintos en los cuales el mecanismo de producción de la elevación de esa temperatura corporal ha sido diferente. Sin dudas, algo espectacular y que nos demuestra mucho más el maravilloso universo que es el cuerpo humano. Para ayudarte a mantener la calma, he creado un PDF gratuito con un checklist de qué hacer en casa ante la fiebre. Escribe la palabra casa y te haré llegar este checklist para que estés mucho más tranquilo, mucho más seguro a la hora de enfrentarte a la fiebre. Si este video te ha resultado interesante, ha sido útil para ti, suscríbete a mi canal, que es totalmente gratuito, y compártelo con familiares, amigos, para que enfrenten la fiebre con un poco más de tranquilidad. Soy el Dr. Charles y aquí desciframos el cuerpo y transformamos tu vida. Hasta el próximo video.